Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Echeverría, soy residente de segundo año de ginecología y obstetricia. Para el día de hoy nos corresponde hablar de nefrolitiasis en el embarazo y mi tutor para esta ocasión es el doctor Jeffer David Álvarez, especialista en urología y docente de la Universidad Libre. Entonces, en el contenido, hoy la dinámica va a ser algo diferente. Primero vamos a hablar, les vamos a exponer un caso clínico, vamos a hacer unas preguntas acerca de este caso clínico para determinar pues cómo van los conocimientos en nefrolitiasis y ya posteriormente vamos a empezar a hablar de epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, clínica, diagnóstico, tratamiento y unas conclusiones. Entonces, el caso clínico, motivo de consulta, dolor en el ladito. La paciente es una paciente de 33 años que está 3 partos 2, embarazo de 28 semanas, con un cuadro de 12 horas de evolución, de dolor en flanco derecho que irradia región lumbar, de inicio súbito, que ha aumentado en intensidad, episódico, carácter tipo cólico, asociado a 2 episodios eméticos sin ningún otro síntoma referido. En antecedentes, sin antecedentes de importancia, gestas 2 partos 2, los partos y los embarazos sin complicaciones. En cuanto al examen físico, la paciente ingresa con signos vitales dentro de límites normales, sin hallazgos al examen físico, abdomen globoso por gravidez, altura uterina de 26, no dolor a la palpación, no signos de irritación peritoneal, el tacto vaginal sin alteraciones. Y los controles prenatales al día dentro de límites normales. Ahora, usted se encuentra de turno, lo primero que usted solicita a la paciente es... Lisa. Pero también. Al final lo vamos a saber. Bueno, si estamos sospechando el cólico renal, pues Bueno, la segunda pregunta es, en el uroanálisis usted esperaría encontrar. ¿Quién quiere? Bueno, la tercera es, ¿cuáles son los signos de bandera roja para urolitiasis en gestante? Ahí se va a ir. ahí ve. Bueno, en caso de que la paciente presente signos de bandera roja con hallazgos indirectos de urolitiasis, ¿usted qué solicita? Resonancia. 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 Está embarazada. Vamos a volver a hacer las preguntas y ya. Y finalmente, en esta paciente, usted diría que tiene mayor riesgo de... Bueno, ahora sí vamos a empezar. Entonces, en cuanto a epidemiología, tenemos que la nefrolitiasis es la causa más común de dolor abdominal de origen no obstétrico. Esta tiene una incidencia entre el 0.3 y el 0.53%, siendo una de cada 500 a cada 3.000 pacientes sintomáticas. Tenemos que el mayor riesgo o el pico va a presentarse en tercer trimestre y en el puerperio. En el primer trimestre realmente no se ha visto que tenga un aumento en la incidencia y en segundo trimestre aumenta 2 veces el riesgo. En tercer trimestre aumenta hasta el 2.5. Y en cuanto a recurrencia, tenemos que una paciente que haya presentado nefrolitiasis va a tener el riesgo de presentarlo en un 25%. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que los mecanismos fisiopatológicos de la nefrolitiasis son complejos y tienen una etiología poligénica. Antes de hablar como tal de la fisiopatología, es importante recordar que el 80% de los cálculos van a ser cálculos de calcio, de los cuales vamos a encontrar fosfato cálcico y oxalato cálcico. En la población en general, vamos a encontrar que los más comunes van a ser los de oxalato cálcico. Sin embargo, en las embarazadas vamos a encontrar que el 75% de ellas van a tener el fosfato cálcico.
Igual en la fisiopatología, ambos son igual. En cuanto a otros cálculos, como son el ácido úrico y la struvita, tenemos que van a presentarse menos comúnmente en las embarazadas, alcanzando solamente el 10%. Ya la litogénesis como tal, hablamos de que es una cascada compleja que involucra en primera instancia la orina sobresaturada en sales formadoras de calcio. Segundo, van a ser inhibidores de formación de calcio. Y tercero, retención de cristales o núcleos en el riñón, en los sitios de anclaje que nos van a promover la agregación y la agregación. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, continuando, voy a señalar con el computador porque no... Bueno, entonces, en cuanto a la fisiopatología, tenemos en este brazo lo que son las sales que inducen la formación de cálculos, que cuáles son oxalato de calcio, fosfato de calcio, ácido úrico, struvita y cistina. Y en este brazo vamos a encontrar los inhibidores de formación de cálculo, que son citrato, magnesio, proteína de Tamm-Horsfall, uropontina y nefrocalcina. Y adicional vamos a tener que también podemos presentar un bajo disolvente, que sería es el desbalance entre estos elementos van a producir lo que es la hipercalciuria y la hiperoxaluria. Y esto va a conllevar a la formación de núcleos cristalinos a través de 3 vías. Entonces está la vía de partículas libres, que consiste en la formación de núcleos cristalinos a partir de una nucleación homogénea en la luz de la nefrona, que va a estar expuesta a la sobresaturación en el ultrafiltrado de estas sales. Esta va a continuar creciendo en la luz tubular y finalmente va a generar una obstrucción en la parte distal de la nefrona. En cuanto a partículas fijas, tenemos que se da también la formación de los núcleos cristalinos en la luz de la nefrona y esta va a adherirse a la superficie apical del endotelio tubular. Y la parte que no va a estar adherida va a estar también expuesta a al ultrafiltrado de sobresaturado. Y en cuanto a la placa de Randall, es la tercera vía, que consiste en que en la orina los cristales van a unirse en la parte apical y esto va a generar la formación de cálculos. En cuanto a los cambios fisiológicos, tenemos que hay varios cambios fisiológicos que nos van a conllevar a mayor riesgo de presentar nefrolitiasis. Entonces, tenemos en primera instancia lo que es la hidronefrosis gestacional. Esta se va a presentar en el 90% de las embarazadas entre las 6 y 11 semanas y va a tener una resolución ya en el puerperio alrededor de la cuarta, sexta semana. Vamos a tener que comprometer más el sistema colector derecho en el 70-80%. Esto pues va a generarse por factores hormonales y factores mecánicos. Entonces, en factores hormonales tenemos que van a haber altos niveles de progesterona sérica que van a conllevar a que haya relajación del músculo liso ureteral, disminución del peristaltismo y dilatación ureteral. Y por parte de los factores mecánicos tenemos el crecimiento del útero que va a generar una compresión mecánica. Esto nos va a llevar a la hidronefrosis, a su vez la hidronefrosis a estasis urinaria y esto también va a promover la cristalización. También hay que tener en cuenta que al aumentar el útero de tamaño va a generar una presión pélvica y esto va a, digamos, a darle a la paciente mayor riesgo de que miren los cálculos y se den la presentación sintomática. Ahora bien, como otros cambios fisiológicos del embarazo, tenemos un aumento en la tasa de filtración glomerular en un 50% y un aumento en el flujo plasmático renal en un 20 a 25%. Esto es secundario a un aumento del gasto cardíaco, a disminución de la resistencia vascular periférica, aumento de hormonas natriuréticas como lo son la aldosterona, la progesterona, la gonadotropina coriónica humana, y también a un aumento en la excreción urinaria de los metabolitos osmóticamente activos como lo son la glucosa, las proteínas, los aminoácidos y las vitaminas. Todo esto va a conllevar a que haya un aumento en la excreción urinaria de calcio. También vamos a encontrar que va a haber una hipercalciuria secundaria a la síntesis placentaria del 1,25 dihidroxicolecalciferol. Y esto no solamente nos va a hacer aumentar la excreción urinaria de calcio, sino que también va a hacer que se excrete en mayor cantidad los inhibidores de formación de calcio. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que los factores de riesgo de la población embarazada son similares a los factores de riesgo de la población en general. Entonces, en cuanto a variedad, tenemos que la paciente multigestante va a tener mayor riesgo que la paciente primigestante de cursar con nefrolitiasis.
En cuanto al índice de masa corporal, tenemos que un índice mayor de 30 va a conllevar a que la paciente tenga mayor excreción de sodio, calcio, ácido úrico y de oxalato, y por ende, pues tengan mayor riesgo en un 1.55 veces de presentar nefrolitiasis. En cuanto a la edad, tenemos que, depende de la edad, el tipo de cálculo que se va a presentar en esas pacientes. Entonces, por ejemplo, en la primera y segunda década, los cálculos que vamos a ver son los de cistine. En la tercera, cuarta y quinta década, los cálculos que vamos a ver son de oxalato de calcio, oxalato calcio. Y en la, pues, mayores de 50, 60 años, va a ser de ácido úrico. En cuanto a antecedentes familiares, tenemos que el 25% de las pacientes que tienen nefrolitiasis tienen antecedente de algún familiar con nefrolitiasis de primer grado. En cuanto a diabetes, tenemos que este es un factor de riesgo independiente, tanto como para un primer episodio como para recurrencia. Y también tenemos que las pacientes que tienen una dieta occidental van a tener mayor riesgo que las pacientes que tienen una dieta oriental. En cuanto a alteraciones anatómicas, tenemos como factor de riesgo ectasia tubular renal, obstrucción periureteral, estrechez ureteral, reflujo vesicoureteral, riñón en herradura y ureterocelo. Y en cuanto a la raza, es un factor confusor, dado que el tamizaje es más en la raza blanca. Entonces, pues, no se puede definir realmente que sea un factor de riesgo. Acceso a los servicios personal. Mucha gente está en una franca oposición a que las publicaciones sigan incluyendo la raza como factor de riesgo. Porque, pues, obviamente, si no tengo servicios de salud para que me también se me haga la ecografía, pues muy probablemente la población que históricamente ha sido de haberla con la población negra, con unidades específicas, pues va a tener un incremento y eso es un claro factor de esta población. Por eso la habíamos puesto en asterisco, porque cada vez se dice que los estudios deberían quitar la raza, no, y los estudios sociodemográficos, sobre todo los estudios, cada vez sugieren más que ese término sea abolido y se cambie más bien por una orientación que sea etnia que va o involucra un factor comportamental. Este país lo defiende constitucionalmente. Yo me puedo declarar el fin, pero si sigo unas costumbres y estoy en una comunidad y acepto un comportamiento, digamos, que no es definitiva. El resto no implica nada, simplemente con el blanco, negro, indio, como un rasgo de piel. Es más un tema de definición. Bueno, en cuanto a clínica, según lo que habíamos hablado en la parte de fisiología, tenemos que el aumento del útero el tamaño del útero va a generar migración del cálculo y por ende que empiecen pues como los síntomas como tal. Entonces, con base en eso tenemos que la clínica va a ser mayor en las pacientes en segundo y tercer trimestre. El principal síntoma en un 90% de las pacientes que tengan nefrolitiasis es dolor agudo en flanco. Ese dolor va a ser de inicio súbito, carácter tipo cólico, que va a ir incrementando en intensidad, es episódico, que puede durar entre 20 y 60 minutos, y además en algunas bibliografías hablan de predominio nocturno. En cuanto a la hematuria, tenemos que se presentan el 75% de las pacientes, que de estas, un tercio van a presentar hematuria macroscópica. Se tiene además que entre el episodio de dolor y ustedes realizar el uroanálisis, entre más tiempo pase, menos va a ser la probabilidad de que ustedes tengan este hallazgo en el uroanálisis. Y se define hematuria como, lo que decía la pregunta, más de 5 eritrocitos por campo. ¿Listo? En cuanto a la piuria, se presentan el 40% de las pacientes, este se define como más de 10 leucocitos por campo, y bueno, ya cuando el cálculo empieza a descender, vamos a encontrar cambios en los síntomas que ya vamos a empezar a presentar lo que es disuria o laquiuria. En cuanto a otros síntomas asociados, vamos a encontrar lo que son náuseas, vómitos y fiebre. Fiebre, por ejemplo, en el 9%, que son en las pacientes que van a cursar con una infección concomitante. Bueno, entonces, para hablar de la presentación clínica, trajimos este artículo del 2021, publicado en la Revista de Medicina Materno-Fetal y Neonatal. El objetivo de este artículo era evaluar el efecto del embarazo en la presentación clínica, tasas de procedimientos y estancia hospitalaria en mujeres con urolitiasis.
Para esto realizaron un estudio de cohorte retrospectivo entre 1999 y 2015. 42.113 pacientes embarazadas con diagnóstico de urolitiasis y 42.113 pacientes no embarazadas con diagnóstico de urolitiasis. Entonces, básicamente compararon la clínica y lo de la estancia hospitalaria en pacientes embarazadas versus no embarazadas. Entonces, en la tabla de arriba vamos a encontrar la presentación de los síntomas, tanto en el grupo de las embarazadas como las no embarazadas. En esta tabla queríamos recalcar que los síntomas que más van a presentar las pacientes embarazadas son la hematuria, en 4%, y el dolor en flanco, que generalmente es unilateral. Y con respecto a las pacientes no embarazadas, tenemos que van a presentar en menor proporción estos síntomas, la presentación de estos síntomas. En la tabla de abajo vamos a hablar acerca de las condiciones asociadas y las comorbilidades. Entonces tenemos que lo que evaluaron fueron las condiciones infecciosas, tales como la infección de vías urinarias, la sepsis, la pielonefritis, y también las patologías renales, tales como la hidronefrosis y la falla renal aguda. En este caso, también encontraron que en menor proporción se presentaban las pacientes embarazadas versus en el grupo que estaba no embarazado, con urolitiasis. La conclusión de este estudio fue que las mujeres embarazadas cursan con clínica más leve con respecto a mujer no embarazada, tienen menor riesgo de infección con respecto al grupo de no gestantes con urolitiasis. Sin embargo, ellos plantean la hipótesis de que esto sucede por dos cosas. Primero, de que las pacientes embarazadas van a estar como más sensibilizadas a identificar esos síntomas y a consultar inmediatamente. Y segundo, no solamente porque estén sensibilizadas, sino que por estar embarazadas se les hacen más tamizadas, o bueno, se les hace tamizadas, entonces es por eso. En cuanto a complicaciones, vamos a encontrar trabajo de parto pretérmino, preeclampsia, ruptura de membranas, sepsis, diabetes gestacional, endometritis, infección de vías urinarias y pérdida recurrente del embarazo. Para eso también trajimos un artículo publicado en el 2021 en la revista de Ginecología y Obstetricia y Reproducción Humana, cuyo objetivo era identificar incidencia de urolitiasis en el embarazo, así como comparar los resultados maternos y fetales asociados con la urolitiasis en el embarazo. Entonces, para esto, realizaron un estudio de cohorte retrospectivo entre 1999 y 2015, para lo cual tomaron inicialmente una muestra de 13 millones de pacientes que habían tenido un parto, ¿sí? Y posteriormente, con el filtro, solo habían 11.528 pacientes gestantes que habían cursado con urolitiasis. Entonces, en esta tabla vamos a ver cuáles son los resultados maternos en pacientes embarazadas con urolitiasis en comparación con las pacientes embarazadas sin urolitiasis, ¿sí? Entonces, lo clasificaron como anteparto, intraparto y posparto, ¿sí? Identificaron que las pacientes que estaban embarazadas tenían urolitiasis, tenían alguna relación con lo que era preeclampsia, diabetes gestacional, abrupción de placenta, placenta previa. En la parte del intraparto, determinaron que 35% de las pacientes embarazadas con urolitiasis habían sido finalizadas por cesárea, versus 30% de las pacientes que no tenían urolitiasis. En cuanto al posparto, determinaron que el hecho de tener urolitiasis en el embarazo aumentaba la oportunidad en 88 veces de presentar pielonefritis. Y finalmente, con la muerte materna, determinaron que había 3 veces mayor ocurrencia de muerte en las pacientes que tenían urolitiasis y pues estaban embarazadas. En cuanto a los resultados neonatales, tenemos que en cuanto a malformaciones congénitas y parto pretérmino, también había mayor ocurrencia en las pacientes que tenían urolitiasis durante el embarazo. La conclusión de este estudio fue: los embarazos complicados por urolitiasis deben considerarse de alto riesgo, ya que puede estar asociado a muerte materna. Sin embargo, acá también tienen una hipótesis, y la hipótesis es de que estas pacientes embarazadas con urolitiasis generalmente, al saber que tienen urolitiasis, pues se les va a hacer, como igual que en las anteriores, un seguimiento más estricto, entonces las complicaciones van a tender a ser menores, porque se interviene de manera más pronta. Ya en cuanto al diagnóstico, entonces tenemos que el diagnóstico en la población general, no embarazadas, el gol estándar sí es el Urotac. Sin embargo, en las pacientes embarazadas vamos a encontrar que el abordaje primario va a ser escalonado.
Entonces vamos a empezar con una ecografía de vías urinarias o una ecografía de abdomen total. Hay otros estudios imaginológicos para estas pacientes, como lo son la resonancia magnética, la TAC, la radiografía simple, la urografía intravenosa, que ya vamos a ver de cada uno qué conceptos se tiene, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que los estudios imaginológicos son la piedra angular del diagnóstico de nefrolitiasis, dado que no solo con la anamnesis y el examen físico se va a llegar al diagnóstico como tal. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta el principio alarme, que tiene en cuenta tres cosas, que es el blindaje, la distancia y el tiempo. Esto lo que nos quiere indicar es que, independientemente del estudio imaginológico que usted decida, lo ideal es que la radiación sea tan baja como sea razonablemente posible. ¿Por qué? Porque esto va a generar un riesgo en los pacientes de teratogénesis, aborto espontáneo. Entonces, para esto se ha determinado que en primer trimestre la idea es que no sea mayor de 20 miligramos y en el segundo trimestre de 50. Ahora bien, la ecografía renal y de vías urinarias, hablamos de que es la primera línea, no hay una radiación ionizante con esta y es rápida y de fácil acceso. De esta tenemos que lo que tú puedes ver cuando realizas una ecografía renal y de vías urinarias es el parénquima renal, el sistema pirocalicioso, el uréter superior y parte del uréter inferior. Pero no se va a poder ver lo que son la sección larga del uréter en el retroperitoneo, el uréter distal, la unión útero-vesical y tampoco se va a lograr definir si es una hidronefrosis patológica o fisiológica. La sensibilidad aproximadamente es del 64% cuando se realiza sola y la especificidad del 86%. Vamos a encontrar que hay unos hallazgos indirectos que nos van a sugerir la presencia de nefrolitiasis. ¿Cuáles son? Pielocalcitasia, que el chorro ureteral esté ausente y que haya una elevación del índice de resistencia intrarrenal. Y pues para el diagnóstico definitivo se define pues, que debe ser la visualización directa del cálculo, sin embargo, pues esto no es muy probable. En cuanto a complementarios a la ecografía de vías urinarias o la ecografía de abdomen total, tenemos en primera instancia la ecografía transvaginal, porque esta nos va a permitir visualizar lo que es el uréter distal y la unión uretero-vesical. Así, tanto así que va a aumentar la sensibilidad del 64% al 85%. En cuanto al Doppler, el Doppler se utiliza básicamente para mirar lo que es el chorro ureteral, que es detectar el paso de orina en la unión útero-vesical. Este puede estar ausente en pacientes sintomáticas en un 13 a un 15%. Y finalmente, el índice de resistencia intrarrenal, que este nos va a diferenciar la hidrouteronefrosis fisiológica de la patológica con un punto de corte mayor de 0.7. Entonces, acá tenemos una imagen de ecografía de vías urinarias. En la A vamos a ver el riñón derecho, en la B vamos a ver el riñón izquierdo y en la C vamos a ver la ecografía transvaginal, ¿sí? Entonces, en la B podemos ver que hay una dilatación de la parte de la pelvis y de los cálices. Entonces, esto se va a definir como pielocalcitasia. Y pues acá sí es visible la dilatación a comparación de la A, que está normal. Y en la eco transvaginal, acá lo que nos están mostrando es la presencia del cálculo, que sabemos que es de componente sólido porque hay una sombra acústica posterior. En cuanto a el chorro ureteral, que este se va a hacer por medio de Doppler, pero yo les pongo el video, que no sé por qué no. Pues, ¿ya? Ya, gracias. Y esto sería opciones de flecha. Ya, bueno. Entonces, esto es lo que se debe ver, ¿sí? El paso de la unión vésico-ureteral. Entonces, bueno, tenemos que se va a encontrar en el 62 al 68% de las pacientes que tienen nefrolitiasis y que va a presentar una ausencia unilateral que va a ser normal en el 13% de las pacientes. De esto tenemos, y por eso trajimos esta imagen, que, por ejemplo, en esta paciente, en la imagen A, no logramos ver el chorro ureteral del lado derecho. Sin embargo, cuando reposicionan a la paciente, digamos,
compresión, se libera pues esa compresión y podemos ver en la B el chorro ureteral. ¿Listo? Y ya finalmente, en cuanto al índice de resistencia, tenemos que es velocidad pico sistólico menos velocidad de fin de diástole sobre velocidad de pico sistólico. Y que esta debe ser mayor a 0.7 para determinar que es patológico. Tenemos además que el riñón en la fase inicial va a generar un aumento de la orina para poder que se dé la expulsión del cálculo. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Generando, pues, dándose una vasodilatación arterial en la arteria aferente y en la arteria eferente. Sin embargo, posteriormente, al continuar la obstrucción, lo que se va a dar ya va a ser es una vasoconstricción arterial de la arteria aferente y posteriormente va a aumentar el índice de resistencia. Bueno, en cuanto a la resonancia magnética, tenemos que esta era definida como la segunda línea con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 83%. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar en caso de que haya una nefrolitiasis, vacíos de señal, recubriendo señal alta de orina? También vamos a encontrar el signo de doble torcedura, que hace referencia a una columna de orina debajo de, el espacio de pelvis. También podemos encontrar que se va a encontrar la obstrucción en un sitio inusual de obstrucción, como lo son la unión ureteral y la vesicoureteral. Y también vamos a encontrar terminación abrupta del uréter y el edema perirenal o periureteral. Y en cuanto a la hidronefrosis fisiológica, vamos a encontrar un estrechamiento progresivo del uréter medio a distal. ¿Cuál era la preocupación de la resonancia magnética? Entonces, la preocupación de esta era el riesgo de teratogenicidad y además del daño acústico. De los estudios que se han publicado, se ha determinado y se ha hecho un seguimiento hasta los 9 años y realmente no se ha visto que genere pues, riesgo de teratogenicidad ni tampoco daño acústico, pero hasta los 9 años. Aquí en la figura 1 vamos a encontrar dilatación fisiológica del tracto urinario y en la figura 2 vamos a encontrar en esta parte el cálculo como tal y aquí vamos a ver lo que habíamos descrito que es una, pues como un corte abrupto de la visualización del uréter. Igual que aquí. Bueno, en cuanto a la tomografía computarizada, tenemos que esta es como el modelo que más sensible es. La sensibilidad depende del tamaño. Si es menor de 3 milímetros, vamos a tener una sensibilidad del 86%, pero si es mayor de 3 milímetros, va a alcanzar hasta el 100%. Tenemos que el problema de la tomografía como tal es que va a generar una radiación ionizante, lo que nos va a llevar a riesgo de cáncer infantil y riesgo de aborto espontáneo. La COG ha propuesto que cuando es menor de 50 miligramos, este riesgo va a disminuir o no va a estar presente, mejor dicho. En cuanto a TAC de abdomen y pelvis, se tiene que esta tiene una radiación ionizante de 25 miligramos y que cuando se le hace un ajuste con protocolos modernos, que es la TAC a baja dosis, va a presentar de 10 a 11 miligramos. Pues, de hecho, esto es importante mencionarlo, porque esta va a ser, digamos, como el abordaje en el que vamos a seguir posterior a la ecografía en las pacientes que tengan signos de alarma. En cuanto a otros, tenemos que la radiografía simple de abdomen, su baja sensibilidad no se va a realizar. Y la radiografía intravenosa tampoco. En cuanto a laboratorios complementarios, tenemos el hemograma, porque tenemos que descartar que no haya una infección concomitante, la función renal, porque hay riesgo de falla renal, y el uroanálisis biocultivo, pues que como ya lo hemos mencionado, hematuria, piuria son marcadores. Bueno, y previo a hablar del manejo como tal, vamos a hacer un recordatorio de cómo se divide el uréter. Entonces, el uréter se divide en 3 segmentos, que son el proximal, medio y distal. Entonces, el proximal va desde la unión piel ureteral hasta el cruce imaginario de las crestas ilíacas. El medio, desde las crestas ilíacas hasta las espinas. Y el distal, desde la espina ciática hasta la unión vesicoureteral. Esto es importante porque dependiendo de la localización del cálculo asociado a qué tan grande sea, va a, digamos, tener mayor posibilidad de una expulsión espontánea. Entonces, ustedes ya van viendo si esta paciente va a ser candidata a un manejo médico expulsivo o simplemente. Entonces, el 84% de los cálculos se eliminan espontáneamente.
Esta tabla nos propone que según el tamaño, si es menor de 5 milímetros, de 5 a 7 o mayor de 7, y según la posición, si está en uréter superior, uréter medio o uréter inferior, cuánto va a ser el porcentaje de expulsión espontánea. En cuanto a banderas rojas, esto es importante tenerlo en cuenta también antes de uno definir qué manejo va a tener con la paciente. Entonces, tenemos como banderas rojas, infección urinaria, que sea una paciente monorrea que tiene obstrucción del único riñón que tiene, o que sea una obstrucción bilateral, que la paciente no tolere vía oral, que tenga un dolor intratable, y también pues que tenga falla renal o complicaciones obstétricas. ¿Qué manejo se les puede, se puede pensar en dar? Entonces está el manejo expectante, el manejo médico expulsivo, el intervencionista, que hay dos tipos, el provisional y el definitivo. Entonces, en cuanto al manejo médico, tenemos que este es el de primera línea, que este se realiza en las pacientes que no tienen alguna infección concomitante y pues acá acabo de mencionar que el 17% de las pacientes con nefrolitiasis van a cursar con una pielonefritis. En la tasa de eliminación espontánea es el 84%. ¿Y en qué consiste? Entonces consiste en hidratar a la paciente de 2 a 3 litros día y en asegurar que la orina, pues que mínimo orinen 2 litros al día, antieméticos, que se usa la metoclopramida en una dosis de 30 miligramos día, en analgesia. Entonces acá encontramos que la primera línea pues, va a ser el paracetamol, sin embargo también se puede utilizar morfina en ciclos cortos y a baja dosis. Ya en cuanto al manejo ambulatorio, que digamos no sería el escenario que vamos a ver acá, sería codeína o ibuprofeno, pero en ciclos cortos. Y si es menor a 30 semanas, porque mayor a 30 semanas el cierre del ductus arterioso pues no va a ser reversible. Y ya en cuanto al manejo médico expulsivo, tenemos que las condiciones para poder, digamos, tener ese manejo va a ser que no haya ninguna bandera roja y que se considere manejo ambulatorio. En estas pacientes se pueden utilizar dos medicamentos: los bloqueadores alfa-adrenérgicos, que es la tamsulosina, a una dosis de 0.4 miligramos día, o los bloqueadores de canal de calcio, que es el imperipino, con una dosis de 20 a 30 miligramos día. Realmente la tasa de eliminación entre ambas solamente difieren el 4%, sin embargo el imperipino suele ser como el medicamento de elección, dado que también nos va como a frenar complicaciones tales como el trabajo de parto preterno. Y el manejo intervencionista, entonces el manejo intervencionista, los criterios para elegir este manejo básicamente es tener en cuenta los ciclos de bandera que ya habíamos hablado previamente. Asociados a estos también podemos encontrar que los cálculos sean mayores a 1 centímetro. Este manejo va a darse en el 40% de la población y debe ser un manejo multidisciplinario que involucre urólogo, ginecobstetra, anestesiólogo, radiólogo e incluso pues, el neonatólogo. Vamos a tener ya provisionales, que son dos, que son el stent doble J y la nefrostomía percutánea. Y también vamos a tener los definitivos, que son la litotricia, la nefrolitotomía percutánea y la extracción por uteroscopio. Entonces, en cuanto a los provisionales, tenemos que estar indicados cuando la paciente tiene infección, cuando hay numerosos cálculos, cuando hay alteraciones anatómicas o cuando la obstrucción es bilateral. Las ventajas, digamos, de realizar el manejo con provisionales es que van a ser rápidos, van a requerir menos anestesia o anestesia mínima y que no van a tener radiación. Sin embargo, también acá acabo de mencionar que el catéter WJ puede utilizar fluoroscopio. Y en cuanto a desventajas, van a presentar menor tolerancia, mayor riesgo de desplazamiento, colonización o incrustación, y que van a requerir el cambio de sonda más o menos cada 6 semanas. Incluso se ha hablado de cada 3 meses en el caso del catéter WJ. En cuanto al catéter WJ versus la nefrostomía percutánea, tenemos que el stent WJ en ventaja es que no tiene material exteriorizado y en desventaja es que puede producir síntomas irritativos y que puede llegar a utilizar la fluoroscopia y además que puede generar mayor dolor en proporción que incluso va a poder desencadenar el trabajo de parto. Y la neurostomía percutánea, la ventaja es que es más asequible y la desventaja es que pueden generar hemorragias, desplazamiento de catéter e infección. Sin embargo, a pesar de que genere infección, este va a ser el método de elección en las pacientes que tengan infecciones más severas.
Bueno, entonces, este es un estudio que nos va a comparar el catéter WJ con la nefrostomía percutánea, es del 2021. El objetivo fue investigar las tasas de eventos adversos del embarazo asociados con el uso de tubos de nefrostomía percutánea versus stent en el tratamiento de la nefrolitiasis durante el embarazo. Entonces, fue un estudio observacional descriptivo que tuvieron 2.909 embarazadas ureteral y 321 nefrostomía percutánea. Entonces, en esta tabla vamos a ver que en los resultados, que digamos hubo una diferencia entre ambas poblaciones, está la visita al departamento de urgencias, el requerimiento de reintervención y la pielonefritis y la infección de vías urinarias, teniendo que el STEM presentaba en menor proporción con respecto a la nefrostomía percutánea, el riesgo de estas. En la conclusión, tenemos que la nefrostomía percutánea frente a la colocación del stent no confiere una diferencia significativa en tantos resultados adversos del embarazo, pero se relaciona con mayor tasa de infección de vías urinarias, requerimiento de reintervención, consulta por urgencias y hospitalización. Acá igual la hipótesis es que estas pacientes puede que de pronto tuvieran mayor tasa de infección de vías urinarias y reintervención, pero también hay que tener en cuenta que digamos, el estado de estas pacientes en comparación con las que se les decidía poner el stent era más deteriorado que las pacientes del stent. Como permanentes tenemos la ureteroscopia. Entonces, la ureteroscopia se realiza pues con el ureteroscopio, se hace con el láser de Olmi la fragmentación y con la cesta se hace la extracción como tal. Tiene una alta tasa de éxito de hasta un 90% y si se va a realizar se prefiere hacerse en el segundo trimestre. En cuanto a otros, tenemos la litotricia por ondas de choque. Este está contraindicado en gestantes porque hay relación con muerte renal. En la nefrolitotomía percutánea tenemos que es una contraindicación parcial. ¿Por qué? Por una posición de decúbito supino sostenida, un tiempo prolongado de anestesia general y una exposición a radiación. Y ya en cuanto a la consulta preconcepcional, queríamos traer eso para que ustedes lo empiecen a utilizar en la consulta preconcepcional de ustedes, identifiquen a las pacientes que tengan factores de riesgo para nefrolitiasis y tengan en cuenta que a estas pacientes como recomendaciones nutricionales en cuanto a líquidos orales se les recomienda de 2 a 3 litros al día. ¿Por qué? Porque esto disminuye la formación de los cristales. En cuanto a sodio, trajimos esta tabla en la cual podemos ver el contenido de sodio de algunos alimentos. Por ejemplo, en un desayuno se comen 2 salchichas y ya con eso tienen 1 gramo de sodio al día. Y finalmente, la dieta alta en calcio no se debe restringir porque esta va a generar una disminución compensatoria del calcitriol y va a disminuir la secreción de la vitamina D. Y en otras recomendaciones nutricionales tenemos que también hay que, digamos, moderar el consumo de proteína animal, porque 75 gramos de proteína animal nos van a conllevar a un aumento de 100 miligramos día de excreción de calcio. Y el citrato de potasio, pues nos recomiendan la toma de jugos cítricos y frutas, porque esto va a inhibir lo que es la cristalización. Y a diferencia de lo que se creía que la vitamina C se recomienda, es al contrario. No se recomienda porque eso va a preparar la formación. Ahora sí, sobre el cólico renal en embarazada es importante tener en cuenta que llevar a casa que es la causa más común de dolor abdominal no obstétrico. El 90% de estas pacientes va a causar dolor en blanco, pueden tener complicaciones maternas y o fetales como lo son el trabajo de parto pretérmino, la preeclampsia, la diabetes, bueno, pues ya mencionamos. Para diagnóstico de primera línea está la eco de vías urinarias. El tratamiento conservador es la primera opción, siempre y cuando las pacientes no tengan signos de alarma, y se recomiendan los tratamientos provisionales por encima del definitivo. Gracias.